amigos en esta tarde, en el día de hoy. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Son todos bienvenidos a este su programa Luz resplandeció sobre ellos. Y en esta oportunidad queremos compartir un tema que puede ser de gran bendición para tu vida. La vez pasada o en días pasados estábamos hablando acerca de la veracidad de la salvación. Pero hoy nos hacemos una pregunta. ¿Cómo tomo yo esa decisión? ¿O cómo toma usted esa decisión? Es la pregunta que usted se puede hacer a su corazón. Y los resultados de esa decisión que usted va a tomar en su vida. Amén. Y quiero hacer entonces una breve introducción en esta hora acerca del poder de tomar las decisiones. El poder de tomar las decisiones en nuestras vidas es algo que nace con nosotros, pero es otorgado en ese caso una vez tengamos la conciencia de lo bueno, acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. En Génesis el capítulo 4, el versículo 7, dice de la siguiente manera: si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Vemos entonces que a pesar de poder elegir lo que realmente le conviene al hombre, éste ha optado por elegir el camino del pecado. Es importante entender que Dios no obliga a nadie a tomar una decisión apresurada. Él ha puesto una ley en el corazón del hombre, llamada ley de la conciencia, la cual es considerada una promulgación de la ley. Podemos leer en Romanos, el capítulo 2, el verso 14 y 15, que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos. Dice el capítulo o el versículo que yo quiero dar a entender, dice que los que han pecado sin ley también perecerán. Y los que han pecado bajo la ley serán juzgados. Porque no son los justos, no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, dice el apóstol Pablo. Porque cuando los gentiles no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. Amén. Dice que el hombre por sí mismo es incapaz de buscar a Dios. El Salmo capítulo 14, o el número 14, versículo 1 y 3, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y la Escritura es la autoridad para nosotros poder determinar lo que es bueno y lo que es malo. Amén. La Escritura nos dice que el diablo nunca le abrió las puertas de la cárcel a sus presos. El ser humano pecó y pasó a ser prendería, botín del diablo, como lo dice Isaías capítulo 14, el verso 17, de que Satanás nunca le abrió a los presos la cárcel. Por lo tanto, teníamos el entendimiento entenebrecido. Andábamos en la vanidad de nuestra mente, ajenos de la vida de Dios, y como consecuencia las obras del pecado, que nos conllevaba, para algunos que ya hemos conocido esta verdad, a la muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero su fin es camino de muerte en este caso. Para responder entonces a la pregunta de cómo tomo esa decisión, debemos tener muy en claro que el autor intelectual de esta salvación es uno de principio a fin, es uno solo, el autor de esa salvación. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el verso 6, dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es en todos el mismo, es el mismo. Este Dios ha ideado un plan de salvación. Ese Dios opera de muchas formas, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. El Señor Jesucristo, estando presente, dijo en San Juan, el capítulo 16, el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda verdad y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia, es el autor de esta salvación. Y Él es quien hace la obra de principio a fin. La Biblia nos dice en Filipenses que el mismo que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos nosotros quien decidimos. Somos nosotros quien aceptamos o no lo que Dios nos quiere proponer. Dios utiliza el poder de su gracia y aplica varios elementos muy importantes al momento del llamado a ser salvos, como lo son en ese caso el gozo inefable. ¿Por qué quiero hablar del gozo inefable? Porque hay algo que nos atrae a la gracia, a la presencia de Dios, y que no tenemos en ese caso el poder en nuestra mente para poder tomar esa decisión, para poder dar ese paso. Si bien en ese caso el pecador sabe de que está perdido, no puede por sí mismo tomar la decisión de ser salvo. Tiene que haber un ente o un elemento el cual el hombre es empujado o inducido para poder llegar a ser salvo en ese caso. Entonces el gozo inefable que Dios nos da a través de su gracia, a través de su Santo Espíritu, nos conduce y nos atrae hacia Él. Y eso lo hace en ese caso irresistible. Es decir, que no podemos resistirnos a ese llamado cuando sentimos la voz de Dios. Lo otro es que Él nos suministra la fe salvadora, porque esa fe viene del cielo para poder creer. En esta vida hay una fe que es innata, por la cual usted por naturaleza puede creer algo y usted piensa que va a ser así las cosas. Pero la fe que viene de lo alto es una fe salvadora que solamente la da Dios para poder recibir su gracia. Y el Espíritu de Dios es el que nos ilumina nuestro entendimiento, no para entender enseguida todos sus misterios, pero sí para poder entender de que estábamos perdidos, de que su amor encierra este misterio de ser llamados al arrepentimiento. Pero en el día de hoy, si usted, querido amigo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, tampoco desechéis al que os amonesta desde los cielos, porque tampoco tomará por inocente al culpable, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan honra, gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Amén. Sino que se gozan en ese caso en la injusticia. Le conviene entonces al ser humano tomar esa decisión en razón de qué. En razón de que el Señor llevó todos los pecados de la humanidad para empezar. En razón de que el Señor derramó su sangre preciosa. No había un valor, no había algo, un elemento en la tierra por la cual el hombre podría ser rescatado. En razón de que el Señor nos ha dado acceso ilimitado a su gracia. Nos ha prometido una vida eterna. Nos ha prometido una habitación celestial. Él dijo, voy pues a preparar morada, a preparar un lugar para vosotros. Amén. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos ha prometido una corona incorruptible de vida. Él bajó a las partes más bajas de la tierra para que todo aquel que lo reciba no vaya a ese lugar de condenación. Él quiere darnos la verdadera paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso el Señor te hace la invitación en esta hora, querido amigo, a que oigas la voz de aquel que conmovió una vez al mundo. Él ha salido, dice la palabra de Dios, que por toda la tierra ha salido la voz de ellos. No hay lenguajes ni palabra ni es oída su voz. Con todo y eso Dios ha dejado escuchar su voz. Dice que la sabiduría se oye en cada esquina. Y esa voz de la sabiduría, esa voz inconmovible, es la voz del Espíritu Santo que quiere salvar a alguien y quiere renovar a alguien, quiere restaurar a alguien. La Biblia dice que Él nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su grande misericordia, por la renovación y la regeneración en el lavamiento de la palabra. Él nos ha hecho renacer en una simiente incorruptible. Amén. No una simiente corruptible, porque lo que Dios establece permanece para siempre. Amén. Y quiero cerrar entonces en esta hora. La Biblia dice, es un versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fuesen reprendidas por la luz. Así que en esta hora yo te invito a que vengas a la luz del Señor, para que dejes que tu corazón sea iluminado por el Evangelio de la gracia de Dios y puedas entender esto que nosotros sentimos también. Así que, no siendo más, Dios les bendiga en gran manera.